En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, paz y bien. Antes de iniciar la reflexión de hoy, solo decirles que en estos próximos días publicaré un video especial para todos ustedes que bondadosamente siguen este canal y que de alguna manera se nutren de las reflexiones del Evangelio que publico. Ya somos más de 1000 suscriptores en este canal y por lo tanto este video especial será en conmemoración de este pequeño logro, pero de que estamos formando ya una pequeña comunidad en el cual nos gusta reflexionar sobre el Evangelio dominical. Y a quienes por primera vez miran un video en este canal y se quieren incorporar a esta comunidad, les pido de favor que le den me gusta, que le den like al canal y también activen la campanita para recibir cada semana la reflexión del Evangelio del domingo. Y bueno, después de este comercial, como cada semana, comenzamos anunciando que el pasaje del Evangelio que hoy tenemos para nuestra reflexión es el Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos del 1 al 9. Y bueno, tampoco se los he dicho, pero en este momento pueden poner pausa al video, ir por su Biblia, buscar este pasaje del Evangelio, invocar al Espíritu Santo y hacer una lectura atenta y pausada para que contemplen lo que Dios nos dice hoy. Porque en síntesis, mis hermanos y mis hermanas, el pasaje del Evangelio nos ubica en el evento de la transfiguración que tuvo el Señor Jesús y que estuvieron por testigos sus discípulos Pedro, Santiago y Juan. Es interesante, entonces, antes que nada, notar el detalle del tiempo que el evangelista nos narra. Al inicio de este pasaje del Evangelio nos dice: 6 días después, Jesús se llevó con él a Pedro, a Santiago y a Juan. ¿Qué había sucedido 6 días antes? El Señor Jesús había comenzado a enseñarles a sus discípulos que debía de padecer, debía ser rechazado y ser llevado a la muerte. Por eso, en este pasaje del Evangelio que hoy reflexionamos, sobre todo al bajar del monte, entendemos que el Señor Jesús está por ir a Jerusalén y será su último viaje a la ciudad santa, donde será arrestado, condenado a muerte y morirá crucificado en cruz. En este camino de Cuaresma también vamos hacia esa ciudad santa, hacia ese Viernes Santo en el cual el Señor Jesús morirá en la cruz. Pero ciertamente antes de que esto suceda, con este evento que se nos narra hoy de la transfiguración, anticipa a sus discípulos con la visión divina de la gloria que la muerte no tiene la última palabra. Sin embargo, aún a pesar de esto, también manifiesta este pasaje del Evangelio que la muerte del Señor Jesús es necesaria. De hecho, su muerte en cruz es la única manera de mostrarnos la salvación y con ello el camino que hemos de seguir. Esto lo podemos contemplar con la aparición de Elías y Moisés al momento de la transfiguración. Elías y Moisés, en este orden como aparecen en el texto de hoy, ciertamente representan todo el contenido del Antiguo Testamento que está orientado a la persona del Señor Jesús. Es decir, ellos representan a la ley y los profetas que anunciaban la promesa del Mesías, de aquel que daría la liberación y salvación al pueblo de Israel. Precisamente en ese ámbito, mis hermanos y mis hermanas, Elías y Moisés representan una promesa de liberación, pero una liberación en 2 dimensiones distintas, que no se contraponen, sino que son necesarias y que a veces se da una después de la otra, no siempre al mismo tiempo. Moisés, por una parte, fue el liberador del pueblo de Israel de la esclavitud que vivían en Egipto. Representa, en cierta manera, una liberación exterior, física, opresiva. Y en dicha liberación
conduce al pueblo a la tierra prometida. Elías libera al pueblo de Israel de una esclavitud más hostil, aquella que se genera en el interior de la persona debido a los engaños de ídolos mentales y espirituales que buscan desviar a todo ser humano del camino de la verdad, del amor y de la justicia. Recordemos la batalla que libró Elías contra los profetas de Baal y cómo los derrotó descubriendo la falsedad del Dios al cual seguían. El pueblo de Israel en ese entonces era libre en el exterior, ningún pueblo los oprimía, pero en su interior corría el peligro de seguir siendo esclavos. De ahí entonces que la cruz del Señor Jesús, su muerte en cruz, viene a darle plenitud y un sentido más profundo a lo que Elías y Moisés representaban, a lo que Elías y Moisés realizaron por su pueblo. Porque verdaderamente con su muerte en cruz, el Señor Jesús viene a liberarnos, viene a salvarnos de la doble esclavitud que tenemos y que manifestamos. Por ejemplo, en el exterior nos libra del tirano por antonomasia, que es Satanás, el cual busca someternos por medio del pecado a vivir bajo pasiones desordenadas, a vivir bajo los vicios que muchas veces tenemos. La cruz del Señor Jesús nos libera de estos enemigos del alma que son Satanás y el mundo. Pero también nos libera que en el interior se libra de nosotros muchas veces engaños de la propia mente, del propio sentir, de una conciencia mal formada, de una fascinación por camuflar el mal en medio de palabras de virtud y de refugiarnos en verdades a medias y muy contrarias a lo que es el cristianismo en sí mismo. La cruz nos libera también del tirano que somos nosotros mismos, de aquello que también buscamos nosotros vivir en esclavitud. Otro punto interesante, mis hermanos y mis hermanas, es la aparición de Elías y Moisés en algo que he leído recientemente en una meditación de Fray Giulio Michelini, un fraile franciscano del cual ciertamente me basé en alguno de sus libros cuando realicé un capítulo de mi tesis de teología y que quiero compartirles a continuación. Fray Giulio, sirviéndose también de un escrito del teólogo John Paul Hale, comenta que hay un aspecto que une y otro que diferencia a Elías, Moisés y al Señor Jesús en su camino para llegar al cielo. El punto que los une es que los tres probaron la oposición, el rechazo y el sufrimiento a causa de su pueblo. Sin embargo, solo el Señor Jesús fue condenado y sentenciado a morir. De ese modo, Elías fue llevado al cielo por medio del carro de fuego, y Moisés, según algunas tradiciones judías, no solo fue enterrado plácidamente en el monte Nebo, antes de llegar a la tierra prometida, sino también fue llevado al cielo de una manera similar a Elías. Tanto Elías y Moisés pudieran tentarnos a cada uno de nosotros de querer tener una muerte sin sufrimiento, o será también una tentación a no querer morir, sino a escapar de la muerte. Pero por otra parte, el Señor Jesús solo llegaría a la gloria por medio de su muerte. Y es interesante este aspecto porque la gloria mostrada en el momento de la transfiguración permanece ciertamente como el destino al cual todos estamos llamados. Sin embargo, el Señor Jesús se sigue anonadando, se sigue abajando, de tal manera que busca experimentar al extremo la muerte, su propia muerte, el destino de todo ser humano. Y por tanto hemos de comprender que si bien todos vamos hacia ese culmen, que es la propia muerte, y no podemos escapar de ella,
La transfiguración nos enseña y nos da la esperanza de la gloria que nos espera. Por tanto, no hemos de huir de la propia muerte o quizá del propio sufrimiento que hemos de tener, porque para muchos es una angustia existencial el saber que algún día ya no vamos a estar en este planeta Tierra. El Señor Jesús entonces viene a enseñarnos el camino y a mostrarnos que se hizo en todos semejantes a nosotros, menos en el pecado, para poder experimentar en sí mismo la muerte y decirnos con ello, repito, que la muerte no tiene la última palabra. Y nos dice con esto, con la gloria, con la transfiguración, que la última palabra la tiene Él, el Dios verdadero, el Dios de la vida, por quien se vive. Su muerte en cruz, entonces, no es ni será jamás símbolo de destrucción, de iniquidad, sino más bien es un puente hacia la eternidad. Y por tanto, no hemos de rechazar la cruz en nuestras vidas, como tanto se quiere hacer en la sociedad moderna, desechar la cruz, quitarla, desaparecerla, porque para el mundo de hoy es símbolo de muerte. En cambio, para nosotros los cristianos es símbolo de gloria, es símbolo de eternidad, es símbolo de salvación. Y más allá de símbolo, es una realidad que se manifiesta en nuestras propias personas por medio de esta salvación y esta liberación que ya he comentado en minutos precedentes. De ahí entonces también, mis hermanos y mis hermanas, que cuando asumimos el mandato, escuchadle, que hoy contemplamos en este pasaje del Evangelio, asumimos que este escuchadle proclama la autoridad del Señor Jesús y que por lo tanto sus enseñanzas, sus preceptos tienen la potestad del mismo Dios. Y este es otro punto interesante del evento de la transfiguración. La voz del Padre que desde el cielo se manifiesta es para darle toda la autoridad y potestad al Hijo que se encuentra en la tierra y con ello asegurarnos que el camino trazado por su Hijo, el Señor Jesús, es el verdadero camino que hemos de seguir. Por tanto, la voz del Padre es una voz que nos consuela y nos provoca asegurarnos el amor de Dios con nosotros. Porque por una parte, contemplar la nube que los envuelve y de donde emerge la voz del Padre es símbolo de la gloria divina de Dios, pero también hace alusión al camino de liberación y de salvación del pueblo de Israel, que fueron guiados por una nube en el desierto hacia la tierra prometida. Es decir, la presencia de Dios entre nosotros se manifiesta siempre en su Hijo Jesús, que jamás nos abandona y siempre nos acompaña en el camino de la vida. Por ello hemos de pensar que aunque quisiera, Dios no puede darnos más, porque después de darse a sí mismo, no permanece nada más que pueda darnos. En su Hijo, en el Señor Jesús, se nos ha donado totalmente, sin reservas, sin dejar nada para sí. Y todo, mis hermanos y mis hermanas, por el amor que tiene para nosotros. Nos ama de tal manera que no puede dejar de amarnos, aunque nosotros le demos la espalda, aunque lo rechacemos, aunque seamos las personas más pecadoras de toda la creación, aunque rechacemos su cruz y este camino al cual nos llama. Y este pues es el centro de la transfiguración. También en el texto lo vemos como el centro. Ahí donde Pedro quería hacer esas chozas y permanecer en esa gloria. Quería vivir en el amor de Dios, que no es otra cosa que vivir eternamente en la gloria que nos manifiesta, en esa eternidad divina que tiene para nosotros. Por ello, mis hermanos y mis hermanas, si aquí en vida tenemos experiencia de ese amor inaudito, maravilloso e increíble de Dios, ya estamos teniendo una probadita de la delicia que será nuestra eternidad en el cielo. Pidamos al Señor entonces que nos ayude a comprender aún más este camino de la transfiguración, que nos ayude a aceptar
su cruz como puente para llegar a la eternidad y que nos ayude también a aceptar que la propia muerte no es la palabra definitiva, sino que nos espera la eternidad en la gloria del cielo. Gracias por su paciencia. No he podido de nuevo hacer una reflexión más corta, pero bueno, Dios les bendiga y hasta la próxima. Paz y bien de su amigo y hermano Fray Carlos Adrián.